Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, que es bueno en todo tiempo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Venimos delante de ti con corazones agradecidos, porque en verdad tú eres bueno en todo tiempo y toda bendición viene de ti. Queremos que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y por su gracia en la cruz ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias porque nos guardas en el hueco de tu mano y cada día abres camino delante de nosotros. Cada día nos das de tu amor, nos das de tu consuelo. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad. Quita todo temor, toda inseguridad, quita toda incredulidad de nuestras vidas. Y que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la palabra eterna del Señor, que nos da por su gracia y que Él mismo cumple. La encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Dice la preciosa palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y en verdad es más cortante que una espada de doble filo. Padre, tú siempre por tu gracia nos das tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, y a través de ella, por tu gracia, nos das todas las respuestas por adelantado. Que en este tiempo podamos escuchar tu voz, que en este tiempo, a través de tu palabra, podamos recibir la verdadera sanidad, sanidad del corazón, de los pensamientos, de la mente y también físicamente, que estés levantándonos como tus testigos, para que a través de nuestras vidas la luz del Evangelio esté alumbrando hasta las 237 naciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. A través de la palabra de Dios, que es la verdad, podemos ver dónde está el corazón de Dios, dónde está su mayor deseo. Desde el principio, Él nos dio esa misión tan importante.
En Génesis 1:27 el Señor nos crea con su amor a su imagen y semejanza para estar con Él y disfrutar la mejor vida, esa vida y vida en abundancia conforme a la manera perfecta de Dios. Y en Génesis 1:28 nos da la misión, llevar esta bendición a todo el mundo. Por eso nos dio la autoridad de gobernar, de sojuzgar, para poder llevar toda esa bendición a todo el mundo. El hombre engañado por Satanás cayó, pero Dios por su misericordia nos dio la respuesta, solo Jesús el Cristo. Y también vemos en Génesis 12, versículo 3, cómo también muestra a Abraham en ese pacto que Dios le da por su gracia, cuál es su deseo: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Había que llevar esa bendición de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo el mundo. Ese es el plan absoluto de Dios que Él está cumpliendo, y para eso nos ha llamado, por su gracia, para que podamos recibir esa salvación tan grande a través de Jesús el Cristo, para que podamos disfrutar de esa vida y vida en abundancia regresando a Dios, y seamos utilizados para glorificarle cada día, para poder estar compartiendo, proclamando a tiempo y fuera de tiempo el precioso nombre de Jesús el Cristo, porque sólo a través de Jesús el Cristo las personas que están sufriendo, atrapadas por Satanás, pueden ser liberadas. Y ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la caída, muestra la palabra, hay una guerra espiritual, una guerra de la oscuridad contra la luz, una guerra que ya Jesús el Cristo ya ha vencido. Pero hasta que llegue ese horario, en este tiempo de gracia, hay que estar compartiendo ese evangelio hasta que llegue ese horario en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio de ellos a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, y el Señor Jesucristo volverá en su segunda venida. Y esto es algo que Dios, en su soberanía absoluta, está haciendo. No es nuestro esfuerzo, el evangelio es lo que Dios hace a través de Cristo, porque Dios por su gracia ya nos lo ha dado todo a través de Cristo. Por eso en Colosenses 2:10 dice que en Cristo estamos completos. En Él tenemos todo, y cuando aferramos al pacto de Jesús el Cristo, cuando Cristo es suficiente para nosotros y entregamos nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para proclamar su evangelio, Dios obra poderosamente a través de nuestras vidas, aunque seguimos siendo débiles, faltos, incapaces, pero Dios, por su gracia, es el que hace la obra. Por eso, el corazón de Dios está en las almas, esas almas que están separadas de Dios, están viviendo en pecado, atrapados por Satanás. Porque ciertamente Satanás es el príncipe de este mundo, y él está liderando la corriente de este mundo a través de esas tres organizaciones. La organización de la nueva era. Esta organización empezó en el siglo pasado, introduciéndose en la cultura a través de la música, a través de la literatura, a través de los dramas musicales, a través de las series, a través de las películas y, por supuesto, a través de las redes sociales, a través de Internet. Y constantemente está dándonos esa cosmovisión totalmente incorrecta, esas ideologías que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, que es la verdad. Y de esa manera, eso se va grabando y se va enraizando y llega a ser la naturaleza de las personas, especialmente los jóvenes. Los jóvenes hoy en día tienen gran acceso a Internet, tienen esos celulares inteligentes, ¿verdad? Y es muy fácil para ellos. Aquí en Corea, desde que van los niños a primaria, pues ya tienen un celular inteligente tremendo y tienen acceso a Internet
y tranquilamente, pues ellos pues van buscando esos contenidos con total libertad. Y por supuesto, Internet tiene una parte buena que tenemos que utilizar para el Evangelio, pero desgraciadamente la realidad es que hay una gran parte que totalmente está dentro de esa cultura de la oscuridad y está comprobado, crea adicción. Por supuesto, siempre necesitan estar con el Internet, con los games. Eso crea adicción. ¿Por qué? Porque una persona separada de Dios, por supuesto hay un vacío, ¿verdad? Está insatisfecho, porque fuimos creados para estar con Dios. Por eso intenta llenar ese vacío con muchas cosas. Intenta tener paz de alguna manera, y cuando uno está en las pantallas, en los móviles, ahí, pues, científicamente está demostrado que se genera una hormona, la endorfina, que le da un sentimiento de satisfacción. Y eso crea adicción. Está totalmente demostrado científicamente. Y por supuesto, la ciencia no llega a la parte más importante, que es la espiritual, pero a través de esos contenidos, Satanás, los demonios, están obrando. ¿Y a qué vino Satanás? Jesús dijo en Juan 10:10, a hurtar, matar y destruir. Y él utiliza esas tres organizaciones para robar el corazón de los jóvenes. También vemos cómo a través de los masones se levanta ese movimiento que a través de muchos famosos que son masones, pues están haciendo ese movimiento donde las personas son endemoniadas. Vemos que hay un movimiento globalizado que es la meditación trascendental. Es algo que está muy de moda en este mundo, ¿verdad? Los niños, incluso los colegios, están recibiendo programas para hacer meditación trascendental, porque dicen que de esa manera se pueden concentrar mejor. Y da una apariencia de que es algo bueno, ¿verdad? Que no hacen mal a nadie. Pero cuando una persona separada de Dios empieza a hacer meditación trascendental, y la meditación trascendental es meditar en el yo, en uno mismo, en ese momento Satanás y los demonios obran poderosamente. Por eso, ciertamente, aunque esas personas no son conscientes, su estado va a ser totalmente peor cada vez, aunque al momento ellos piensen que le está generando algo bueno. Por eso ese es el engaño de Satanás. Y este mundo está atrapado cada vez más. Por eso ciertamente el Señor nos ha llamado. Puede que parezcamos débiles, y de hecho lo somos, pero el Señor Jesucristo está en nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él quiere que estemos aferrándonos solo al pacto de Jesús el Cristo. Satanás continuamente está dando una fe incorrecta. Desde el principio da esa fe incorrecta. Tú puedes ser como Dios. Tú eres suficiente. Lo importante es yo. Yo es lo importante. Eso lleva al fracaso. También dice, tú puedes tener lo material, puedes tener lo carnal. Eso es lo importante. Es fracaso, como muestra Génesis 6. Y también tú puedes ser lo más alto que Dios. Puedes tener gran éxito, fama, poder. Eso es un fracaso, como muestra Génesis 11, la Torre de Babel. Pero la gente sigue esa fe incorrecta que Satanás, de manera engañosa, está poniendo en este mundo. Y los creyentes, los hijos de Dios que aman a Dios sin darse cuenta, por no aferrarse solo a Jesús el Cristo, caen en incredulidad. Satanás obra para que caigan en incredulidad, para que no crean la palabra, para que se muevan por lo que ven, por lo que sienten. Eso es un gran canal que Satanás utiliza para engañar a los creyentes. Dentro de Cristo, ciertamente no nos puede vencer, pero sí que nos puede engañar. ¿Por qué nos quiere engañar? Para que no nos levantemos como testigos, para que no estemos compartiendo el Evangelio en nuestras familias, en nuestros campos. Por eso es muy importante que cada día estemos aferrándonos a la palabra de Dios. Puede que conozcamos la palabra, puede que incluso podamos predicar el Evangelio, pero si no estamos realmente coordinados con la palabra de Dios, grabando la palabra cada día en nuestras vidas,
ciertamente somos engañados. Y Moisés, él conocía el Evangelio desde pequeño a través de su mamá Jocabed. Él lo recibió. Pero hasta que no tenía 80 años, él no se coordinó totalmente en la palabra y fue allí en el monte Horeb, que Dios lo llamó por gracia. Allí por fin, tenía 80 años, creyó a Dios, se coordinó en la palabra. En ese momento, al coordinarse en la palabra, al grabar la palabra, pudo también empezar a planificar dentro de la palabra. Y pudo restaurar esa misión. ¿Cuál era la misión que recibió? A través del sacrificio de sangre que representa la obra perfecta de Jesús el Cristo, su pueblo iba a ser liberado. Y Dios, a través de Moisés, lo iba a conducir hacia la tierra prometida, que representa la evangelización mundial. Por eso, ciertamente, allí en Monte Horeb, él se coordinó a la palabra, empezó a orar, planificó dentro de la palabra, descubrió esa misión, ese plan absoluto de Dios. Y pudo estar encontrando, cambiando su naturaleza, ese diseño, el diseño que ya Dios tiene preparado para salvar cada uno de los campos donde Dios nos ha puesto. Porque en el lugar donde estamos no es casualidad. No hemos ido a parar ahí por accidente, no. Nuestro amado Dios es soberano y Él nos ha puesto por su gracia en ese campo para que a través de nosotros su reino se establezca. Somos los misioneros de nuestro campo. Ahí usted, por su gracia, es el misionero que Dios ha puesto, para que a través de usted se levanten las obras del reino de Dios. Por eso, vamos a ver, conforme a la palabra, cómo ciertamente Dios va a salvar nuestro campo. Vemos en el pasaje de hoy que había un hombre endemoniado, ese gadareno. Era algo terrible la situación que tenía. Incluso se quería autolesionar, ¿verdad? Mucha gente endemoniada hace esas cosas, ¿verdad? Es algo muy real. Y no había manera humana de darle respuesta, pero el Señor fue a su encuentro. Él tomó la iniciativa y lo liberó. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo ha vencido en la cruz a Satanás. Y ciertamente ese hombre fue transformado. Dice que él, que iba incluso desnudo, se vistió, se sentó y la gente se quedó asustada porque estaba en cabal juicio. Estaba ahí recibiendo la palabra de Dios. Cuando el Señor ya cumplió esa misión, este gadareno quería seguir a Cristo, era un verdadero discípulo. Y el Señor que le dijo, versículo 19, no, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y el versículo 20 dice que él fue y empezó a predicar que Jesús es el Cristo en Decápolis, esas 10 ciudades que había allí. Se levantó como ese testigo a través del cual Dios salvó su campo. Por eso ciertamente, a través de Jesús el Cristo ya tenemos todo, no importa que seamos débiles humanamente, no importa que puede que no tengamos respaldo humano, pero Dios, que tiene todo el poder, está con nosotros, somos hijos de Dios, y Él nos ha llamado para ser sus testigos, Él hace la obra. Por eso lo único que tenemos que disfrutar es coordinarnos en la palabra. A través de la palabra vamos a cambiar lo grabado, tenemos que estar orando, planificando con la palabra. Y ahí vamos a cambiarlo enraizado. Y con ese estado espiritual va a cambiar nuestra naturaleza y nos vamos a levantar como esos testigos. Y esto es lo que ocurrió con esos discípulos que el Señor por su gracia escogió. Los discípulos no piensen que eran personas humanamente mejores que nosotros. No, eran como nosotros, tenían sus cosas buenas, sus cosas que tenían que cambiar, tenían sus debilidades, sus fallos, sus errores, pero también por su gracia Dios los escogió. Y es lo importante, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no se ha equivocado con nosotros. Y Él, como muestran esos 4 evangelios, Él estuvo 3 años y medio para que ellos, especialmente los discípulos, entendieran. ¿Qué tenían que entender? Que Jesús era el Cristo, no era un profeta más, no era un maestro más,
era aquel que Dios prometió nada más el hombre pecar. Nada más el hombre pecar en Génesis 3. En Génesis 3:15 Dios da el protoevangelio, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y por su gracia, durante todo el Antiguo Testamento, Él da la misma promesa continuamente, el mismo mensaje, a través de sombras, a través de tipos. Él está señalando a Jesús el Cristo que iba a venir para darnos la verdadera solución. Por eso, por gracia de Dios, en el Nuevo Testamento, ya que el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, vino Jesús, el Salvador, el que vino a salvarnos de ese problema fundamental que nadie más podía totalmente solucionar. Y para ello cumplió en la cruz ese trabajo de Cristo, que significa ungido. Y como Cristo cumplió 3 oficios, como estábamos separados de Dios y no había manera de regresar, Jesús el Cristo, como verdadero profeta, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él, como el verdadero sacerdote, Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre, y a través del derramamiento de sangre perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado, de los desastres, de la maldición. Y como el verdadero Rey, Él venció a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la preciosa palabra del Señor: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él, en la cruz, en Juan 19:30, dio ese grito de victoria cuando ya había cumplido la obra. Consumado es. Ya he vencido, ya he pagado, ya he cumplido exactamente toda la palabra, todas las profecías. Ya a través de mí, cualquiera que crea en mi nombre por gracia de Dios a través de la fe, puede recibir los beneficios de mi obra, puede recibir la salvación. Por eso murió, pero al tercer día resucitó, y es la evidencia de que Jesús es el Cristo, que Él realmente ha vencido. Por eso, allí continuamente, durante 3 años y medio, el Señor quería que esos discípulos pudieran poner su fe en Jesús el Cristo. Pedro pudo confesarlo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero todavía no lo tenía claro. Por eso, en Mateo 17, del 1 al 9, el monte de la transfiguración, allí llevó esos discípulos más cercanos, incluido Pedro, y el Señor se transfiguró. Y aparecieron junto a él Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Pero desaparecieron y quedó Jesús solo. ¿Por qué? Porque solo Jesús el Cristo es la manera de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo a través de Cristo, y constantemente Jesús el Cristo estaba totalmente grabando en sus discípulos que Él era Jesús el Cristo, Dios que se hizo hombre por su gracia para sacarnos de los desastres, del poder de Satanás, del respaldo del infierno. Continuamente estaba grabándolo, pero ellos no lo entendían. No lo entendían, lo tenían aquí, pero todavía no estaba totalmente enraizado en sus vidas. Por eso el Señor resucitado los llamó allí al monte del Olivar, y allí durante 40 días estuvo grabando totalmente, ayudándoles a enraizar que Jesús es el Cristo, que Él ha consumado todo, que al proclamar su nombre se levantan las obras del reino de Dios, y que iban a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso, ciertamente les dio esa palabra, y es la palabra que Él nos da. Tenemos que estar entendiendo que Cristo ya ha hecho todo, y que Él nos manda ir y hacer discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero hay que empezar en mi vida. La evangelización del mundo empieza en mí. Si yo no estoy coordinado en la palabra, no estoy disfrutando la vida de fe, no estoy disfrutando el Evangelio. Si no estoy orando para planificar, ver lo que Dios tiene en cada momento, cuál es su plan,
realmente mi vida no tiene sentido. Y si no estoy de verdad teniendo ese estado espiritual, siendo testigo y diseñando, viendo cómo Dios obra a través de mí para salvar mi campo, realmente me voy a sentir frustrado. Uy, entonces, ¿para qué tengo que orar? Entonces, si mi vida no tiene nada que ver con el deseo de Dios, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Yo ya tengo la salvación. Pero el Señor nos ha dado una misión clara, una misión que Él cumple, pero nosotros cada día necesitamos estar permaneciendo en Él, coordinados en la palabra, orando, enraizando nuestras vidas en Él, planificando lo que Él tiene y con ese estado espiritual viendo cómo se levanta ese diseño en cada lugar que estamos, porque Dios cumple el evangelismo. Cuando tengo ese estado espiritual, yo puedo encontrarme con lo que Dios tiene preparado los discípulos. Dios me envía a las personas, Dios me abre las puertas, porque Dios hace la obra. Por eso los discípulos no les funcionaba, pero el Señor estaba obrando en sus vidas. Y nosotros quizás estemos en un tiempo de dificultad, pero no es eso. Dios está trabajando en nuestras vidas, está dándonos sanidad, para que estemos aferrándonos a lo importante, solo Jesús el Cristo, para que estemos entregando nuestras vidas para cumplir el mayor deseo de Dios, que es la evangelización. Por eso, cuando los discípulos, después de que el Señor ascendió, fueron al aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, allí ya habían cambiado, eran otras personas, ya estaban disfrutando de verdad de que Jesús el Cristo estaba con ellos. Ellos totalmente estaban alineados a la dirección de Dios y estaban allí perseverando, unánimes en oración y ruego, con la palabra, estaban orando, disfrutando y esperando el horario de Dios. ¿Qué ocurrió? En Hechos 2, el día de Pentecostés, vino la respuesta. Se levantó un viento recio, lenguas como de fuego. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí se levantó un movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado que transformó toda la ciudad de Jerusalén. Y eso es lo que Dios quiere que estemos experimentando para que nuestra vida, para que nuestra familia, para que nuestro campo sea transformado por el Evangelio. Por eso lo más importante primero es que yo disfrute ese aposento alto personal. Cada uno de nosotros, la verdad, estamos ocupados, ¿verdad? Hay muchas cosas importantes que hay que hacer cada día, pero la palabra de Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo más precioso que podemos disfrutar. Por eso que cada día determinen ese tiempo del aposento alto personal. Un tiempo donde pueden esconder el celular y centrarse en la palabra de Dios, orando con ella para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que Dios nos dé la gracia a través de la palabra y podamos aferrarnos a la palabra. Con esa palabra podemos orar. Y ciertamente de esa manera disfrutamos que Dios vivo está con nosotros. Con esa fuerza espiritual luego vamos a ir a trabajar, vamos a ir a estudiar, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero disfrutando y con los ojos abiertos, porque cada día Dios, si tenemos ese estado espiritual, nos va a dar oportunidades para proclamar el Evangelio. Él lo va a hacer. Por eso que puedan, como los discípulos, ¿cómo poder salvar mi familia? ¿Cómo poder salvar mi región? Por supuesto, es Dios el que lo hace. Por eso yo primeramente tengo que tener ese aposento alto personal. Eso es lo urgente. Además, es lo más feliz. Ese tiempo cada día delante del Señor para aferrarnos, para saborear su palabra, que es alimento para nuestra alma. Su palabra que es espíritu y vida. Y orar con ella. Recibir ese poder espiritual, esa plenitud del Espíritu Santo, para luego ser testigos durante todo el día. Cada día Dios tiene grandes respuestas preparadas. Él tiene oportunidades para poder testificar su nombre. Y ahí es donde tenemos que entrar
Ahí vamos a ver cómo Dios obra poderosamente. Por eso vemos que el cojo de la puerta de la Hermosa, que aparece en Hechos 13, él estaba junto al templo, pero no tenía respuesta. Ese templo, que era la iglesia, ahí tenían que haberle dado el Evangelio y salvarlo, ¿verdad? Estaba en la puerta, pero nunca recibió respuesta. Estaba sufriendo toda su vida. Delante de él, camino del templo, pasaban los sacerdotes, los levitas, los escribas, gente que conocía muy bien la palabra, pero ninguno le daba la respuesta. También ni la ley, ni la ciencia, ni la filosofía no tenía respuesta para ese cojo. Ninguno de ellos le podía salvar. Pero en Hechos 3 apareció Pedro y Juan. Y ellos estaban disfrutando, que el Dios vivo estaba con ellos. Tenían ese estado espiritual. Por eso ciertamente ellos fueron los únicos que hicieron lo que nadie más podía hacer. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Ellos pudieron dar la respuesta. Y en nuestra familia, en nuestro barrio, ¿quién es esa persona que puede dar la respuesta a esa persona que está enferma, a esa persona que está sufriendo en su matrimonio, que está sufriendo con sus hijos, que está sufriendo con muchas cosas? ¿Quién puede darles la verdadera respuesta que no es otra que el Evangelio de Jesús el Cristo? ¿Quién? Por supuesto usted. Dios le ha llamado. Usted es el misionero para su campo. Por eso, primeramente, que esté restaurando ese aposento alto personal, que reciba cada día la palabra, se aferre, se coordine en la palabra de Dios y empiece a orar. Orando podrá planificar, ver qué es lo más importante, lo más urgente, cuál es el plan absoluto que Dios tiene. Y ahí, con ese estado espiritual, Dios lo levantará como un testigo. Se levantará esa obra para que se levanten las obras de salvación a través de su vida. Y eso es lo que ocurrió. Ocurrió a través de esos discípulos que empezaron a disfrutar de ese aposento alto. Ahí se levantó ese movimiento para transformar su campo. Es lo mismo que Dios va a hacer a través de cada una de nuestras vidas. No solo el aposento alto, luego eso se expandió, ¿verdad? Y eso es el trabajo grupal. Vemos que a través de Felipe, con motivo de que fueron esparcidos por el martirio de Esteban, él llegó hasta Samaria. Era un lugar vacío. Nadie había compartido el Evangelio. Y allí Felipe, en Hechos 4, versículo 5, dice que predicó que Jesús es el Cristo. Por supuesto, Dios obró poderosamente, porque el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre. Por eso en ese momento se levantó la obra de la sanidad. Muchos endemoniados fueron liberados. Muchos paralíticos cojos fueron sanados. Versículo 8. Y había gran gozo en aquella ciudad. Ahí se levantó las obras de la sanidad, las obras de la recreación. Con ese trabajo grupal que hizo allí. Después el Espíritu dice que llevó de repente al evangelista Felipe al camino de Gaza. Y allí, ¿a quién encontró? Había un eunuco que era funcionario de la corte de la reina etíope. Era un hombre muy importante que venía del templo de adorar. Pero no tenía respuesta porque la religión no da respuesta. Estaba sediento espiritualmente. Todo su dinero, su poder, no le daba ninguna respuesta. Pero Dios envió a ese evangelista que hiciera trabajo grupal con él. Estaba justamente leyendo la palabra, justamente Isaías 53, que es el capítulo del siervo sufriente que habla de la obra de Cristo. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Anda, sube y explícamelo. Estaba todo perfecto, preparadísimo por Dios. No había que hacer nada, porque el evangelismo Dios lo tiene preparado. Si estamos disfrutando este evangelio dentro de la palabra, Él nos va a dar ese tipo de encuentros, nos va a abrir ese tipo de puertas. Y Felipe desde esa escritura le explicó que Jesús es el Cristo. Dios obró, recibió a Jesucristo en su corazón, fue bautizado y se marchó gozoso
camino de Etiopía. Y hay escritos históricos que a través de ese etíope, el cristianismo, el Evangelio de Jesús el Cristo se propagó a toda su nación. Y esa es la obra que Dios hace a través de ese trabajo grupal. Pero no solo eso, también en nuestra familia, ¿verdad? Es muy importante para Dios nuestra familia. Por eso allí Dios quiere que se levante esa casa de misión. En Hechos 16, cuando en ese segundo viaje misionero Dios los guía por primera vez a Europa, allí a Filipo, vemos que en un día de reposo Pablo predica y Dios dice en Hechos 16:15 abre el corazón de Lidia, porque Dios hace la obra. Y Lidia recibió a Jesús el Cristo como su Señor y Salvador. Ella recibió tanta gracia que dice que obligaba a Pablo y a su equipo a morar a su casa. ¿Por qué quería llevarlos a su casa? Para que su familia conociera el Evangelio, para que todos sus trabajadores, porque ella era una gran empresaria, conocieran el Evangelio. Y ese es el evangelismo bíblico que Dios obra, que Dios hace por su gracia, a través de aquellos que están coordinados en la palabra, que están orando, planificando dentro de la palabra y la oración, y tienen ese estado espiritual donde a través de sus vidas se levanta ese diseño que Dios tiene preparado para salvar el campo. A través de esa casa, allí, eso fue la iglesia de Filipo, una iglesia que Dios utilizó para llevar este evangelio de Jesús el Cristo a toda su nación. Dios tiene todo preparado. No solo eso, no solo mi vida con ese aposento alto, no solo el trabajo grupal con los encuentros que Dios me va a dar, no solo la casa de misión en mi familia, sino también en mi ocupación. Dios tiene preparado también, Él quiere que ese evangelio se esté moviendo, esté impactando a través de mi vida, donde yo trabajo, donde yo laboro, donde yo estudio. Allí Dios también quiere que su reino se esté estableciendo a través de nuestras vidas. Por eso vemos cómo en Hechos 18, cuando Pablo es guiado a la ciudad de Corinto, justamente allí se encuentra un matrimonio muy importante. ¿Quién es? Aquila y Priscila, un matrimonio internacional. Y era un matrimonio que tenía un negocio, una empresa. ¿Cuál era? Ellos hacían tiendas, que era la profesión que tenía Pablo. Estaba todo preparado, porque Dios tiene todo preparado para cumplir la evangelización mundial. Y ciertamente Pablo, que estaba alineado al Evangelio, a la palabra de Dios, que estaba aferrado al pacto de Jesús el Cristo, que estaba alineado al deseo de Dios, que es la evangelización, él, sin hacer nada, veía cómo Dios tenía todo preparado. También en nuestra ocupación, donde trabajamos, Dios tiene todo preparado. Si estamos restaurando ese poder espiritual, si estamos alineándonos al deseo de Dios a través de la oración, nuestros ojos van a ser abiertos espirituales y vamos a ver cómo de verdad Dios, a través de nosotros orando, el reino de Dios se va a establecer donde estamos trabajando. Dios va a cumplir el evangelismo. Por eso, a través de esa iglesia especializada, allí levantó ese movimiento que con ese matrimonio Dios utilizó para cumplir la evangelización mundial. Y también en nuestra región, en nuestro campo, haciendo ese movimiento de la palabra, desde un aposento alto Dios va a levantar una iglesia regional para transformar la región. Vemos como en Hechos 19, en Éfeso, Pablo, durante 3 meses en la sinagoga, luego hubo un tumulto, y dice que separó a los discípulos, y durante 2 años, cada día 2 años, en la escuela de Tirano, Pablo hizo el movimiento de la palabra. Todos los días predicando que Jesús es el Cristo. Esa palabra que se mueve, que es viva y eficaz, ¿verdad? Que nunca vuelve a Dios vacía. Y ciertamente se levantó ese movimiento que transformó totalmente esa gran ciudad de Éfeso, que era una ciudad idólatra, con ese templo de Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y llegó el punto que la gente conoció el Evangelio, cambió sus vidas, que dice que voluntariamente el Espíritu les guiaba. Llevaron sus
amuletos, sus libros de ocultismo, que eran muy caros, y hicieron una pila súper valiosa de un valor enorme y lo quemaron. Y eso nos habla cómo cambiaron, cómo salieron de esa cultura de la oscuridad. Hasta el punto cambió esa ciudad que hasta los que estaban haciendo esos templos de plata en miniatura para los turistas, porque venían de todo el mundo, notaron que ya su negocio no funcionaba. ¿Por qué? Porque la gente salía de la idolatría. Por eso montaron un alboroto, porque se quedaban sin clientes. ¿Por qué se quedaban sin clientes? Porque a través de la predicación de Pablo la gente era salvada, salía del poder de la oscuridad al reino de Dios. Y ese es el poder del Evangelio. Por eso si estamos disfrutando este Evangelio y en el lugar que nos ha puesto estamos compartiendo el Evangelio de la Biblia, que es Jesús el Cristo, haciendo ese movimiento de la palabra, que es la manera que Dios tiene para transformar, para cambiar nuestras vidas, se va a levantar ese movimiento que se levantó en la ciudad de Éfeso. El reino de Dios se va a establecer, la oscuridad va a ser quebrantada. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos estar viendo conforme a la Biblia, que es la palabra de Dios, cuál es el corazón de Dios, dónde tiene la mirada el Señor. Él tiene la mirada en la gente que está separada de Él, la gente que está sufriendo, atrapada por Satanás. Ya Cristo ha vencido a Satanás y nosotros somos sus hijos. Ya en Cristo tenemos todo. Nuestro destino es eterno por su gracia. Y en este mundo solo hay una razón por la que estamos. Por supuesto, glorificar a Dios cada día y estar predicando este Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso, que no seamos engañados, que no estemos perdiendo el tiempo en cosas que no tienen ningún valor. Hay veces que como hijos de Dios estamos afanados por la economía, por el éxito. No nos vamos a llevar nada de eso. Son cosas que Satanás utiliza para engañarnos. Somos ricos en Cristo, tenemos todas las riquezas, las más importantes. Ya nuestro destino está asegurado, garantizado. Vamos a estar aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo y vamos a dar la respuesta, porque gente de nuestras familias están sufriendo y la única solución, la única respuesta es la que Dios da. Solo a través de Jesús el Cristo pueden estar cambiando sus vidas, sus destinos eternamente. Por eso Dios les ha llamado. Dice la palabra Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ya la luz de Cristo ha venido a nuestras vidas. Hemos salido por su gracia de la oscuridad a su luz admirable. Somos sus hijos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos guía y Él nos da el poder para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén tomando esta palabra y estén desafiando. Empiecen a orar. Hagan una lista y en su tiempo de aposento alto que tienen que estar instaurando urgentemente, cuando tomen la palabra, que en ese tiempo estén orando por esas personas que Dios va a poner en su corazón. Oren para que conozcan a Jesús el Cristo. En el nombre de Jesucristo van a ver cómo Dios ciertamente da respuesta, porque Dios siempre cumple su palabra. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan aferrarse a esta palabra que Dios nos da y Él mismo, por su gracia, va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que somos tus hijos. Tú nos has llamado y nos has puesto en el lugar donde estamos. Y ese campo es ciertamente nuestro campo de misión. Padre, que podamos aferrarnos y coordinarnos en tu palabra, que estemos orando y planificando para ver cuál es el deseo que tú tienes en cada situación, que podamos gozar de esa plenitud del Espíritu Santo para ver ese diseño que tú ya tienes para salvar el lugar donde estamos. Obra con poder. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, también las familias que representamos, en el nombre de Jesús el Cristo. Obra poderosamente en cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Padre, que estés obrando con poder,
Levanta a tu iglesia, que en unidad tomamos el pacto de Jesús el Cristo, que nos utilices para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan compartir la gracia que han recibido con las personas que Dios tiene preparadas. Para Dios no hay nada imposible. Si estamos predicando el Evangelio, Dios va a poner las palabras, Él va a enviar las personas, Él va a abrir las puertas. Son esos evangelistas tan importantes que Dios ha llamado en este tiempo, un tiempo de mucha dificultad humanamente, pero también una oportunidad para predicar el Evangelio. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto. Les pido que estén orando para que el Señor dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.